pasada, vamos a retomar. Bueno, ahí pueden ver la pantalla de Word. Sí. Sí, ingeniero. Sí, se ve. Bueno, lo que estoy mostrando en pantalla, lo que habíamos visto la clase pasada, que es el análisis en estado de rotura para secciones pretensadas. Para ello hemos visto las hipótesis, que eran muy parecidas o prácticamente las mismas que antes, con hormigón armado con algún agregado. Y habíamos visto las ecuaciones de equilibrio, que son también las mismas, con algún agregado en la parte del pretensado, pero hay alguna incógnita más, con lo que hemos visto en 4 ecuaciones con 3 incógnitas y los métodos de resolución. Desde una solución general en la que hay que hacer iteraciones, hasta una solución aproximada, que a su vez se divide en cables adherentes y no adherentes. Bueno, luego hemos visto una particularidad de la sección T, y por ahí hay algún micrófono abierto, se lo pueden cerrar. Y ahora vamos a volver a ver el tema del índice de refuerzo. Bien. Bien, entonces, el índice de refuerzo hemos dicho que sirve para saber si una sección está subarmada o sobrearmada. Y tiene la particularidad, así como ha sido definido, que es de amplia utilización tanto para hormigón armado pretensado o pretensado parcial. Este índice Q es la suma de las cuantías mecánicas del pretensado, las relativas al acero no teso en tracción y las relativas al acero no teso en compresión. Recordemos que las cuantías mecánicas son el cociente entre la fuerza que se puede desarrollar en el acero en el momento de la rotura, por ejemplo, en el caso del pretensado, el área del pretensado por la tensión del mismo, dividido en la fuerza que se podría desarrollar en toda la superficie de hormigón. En este caso es B por D, que son las dimensiones de la pieza, por la tensión característica compresión del hormigón. Eso también lo podemos expresar como la cuantía geométrica respecto al pretensado, que sería ρ sub P, que viene a ser el cociente entre el área, entre áreas, área de acero de pretensado sobre área de hormigón, que es B por D, APS sobre B por D es ρ sub P, cuantía geométrica, multiplicado por las tensiones, multiplicado por la tensión del acero de pretensado y dividido en la tensión de característica del hormigón en compresión. Bueno, de manera análoga para el acero no teso en tracción y para el acero teso en compresión. Con la particularidad que como acá estamos usando el signo menos en omega, en la definición de omega prima, a la tensión del acero no teso la ponemos acá con valor absoluto, o sea, F'I
I en valor absoluto. Bueno, si trabajamos con una sección rectangular, no con una sección T, sino con una sección rectangular en primer lugar, con armadura tesa y no tesa y de compresión para darle más generalidad, y suponiendo además que en rotura las armaduras no tesas fluyen, por eso vamos a usar F sub I. Entonces el equilibrio interno conduce a el equilibrio de fuerza, que es, recuerden, el área de hormigón, B por A, en 0,85, mejor dicho, de B por A, por F'C, sería la fuerza que se desarrolla en el rectángulo de hormigón. Recordemos el diagrama. Que sería esto, 0,85 de F'C por A y por el ancho de la pieza, que es B. Y eso tiene que ser igual a la fuerza que se desarrolla en los aceros, que son áreas de acero por tensión del acero en el momento de la rotura. Bien, entonces, en el caso de los aceros, área del acero de pretensado por tensión del acero de pretensado en el instante de la rotura, área del acero no teso por la tensión de fluencia del mismo, y menos la parte que absorbe el acero de compresión. Entonces acá hacemos unos trabajos algebraicos, que es dividir todo, ambos miembros, en B por D y por F'C. Entonces, este segundo término es igual a Q, a lo que hemos definido como la cuantía, el índice de armado, perdón. Entonces, el segundo término es igual a Q, al índice de armado, y en el primer término nos queda 0,85 de F'C por B por A, pero como lo hemos dividido en B por D por F'C, se cancelan los B, se cancelan los F'C, y nos quedan 0,85 de A sobre D. Que también lo podemos expresar como 1 sobre B por D por F'C, o sea, antes de hacer la cancelación, se fijan, esto es, vamos a achicar un poquito, la ecuación 14, dividida en B por D y por F'C, es la ecuación 16 que estamos mostrando acá en la parte inferior. Bien, entonces, esto que está entre paréntesis es la fuerza de compresión que se puede desarrollar en el hormigón, que se podría desarrollar en el hormigón, y lo que está en el paréntesis del segundo término es la fuerza neta en todo el acero. Neta porque estamos restando la parte del acero de compresión. Bien. La acotación respecto a las tensiones de las armaduras, es válido suponer que la armadura no tesa de tracción fluya. Entonces es válido suponer que acá multipliquemos por la tensión de fluencia del acero no teso, pero no siempre vamos a alcanzar esa tensión en el caso de la armadura de compresión. Entonces, si tomamos acá la tensión de fluencia para el acero de compresión, hay un pequeño error que se lo puede aceptar, o se puede intentar una solución más
ajustada. En este procedimiento se supone que el error es pequeño y se acepta esta simplificación. Entonces, de estas ecuaciones podemos escribirlas de otra forma, diciendo que el Q, que era lo que teníamos acá en la 16, igual a, perdón, 0,85 de F'C por B por A, que es lo que tenemos en este paréntesis, es igual a Q, que tenemos acá a la izquierda, por el denominador que tenemos en la ecuación 16. O sea, multiplicando ambos miembros de la primera parte de ecuación 16 por B por D por F'C, nos queda esta ecuación 17. Bien. Si de acá despejamos A, ya que se cancelan los B y se cancelan los F'C, nos queda que A es 1 sobre 0,85 de Q por D, o lo que es lo mismo, A es 1,18 de Q por D. Bien, entonces, por otro lado, sabemos la relación entre C y A través del coeficiente beta 1, con lo cual podemos reemplazar el valor de A, que teníamos acá en la ecuación 18, y nos queda C igual a 1,18 de Q por D sobre beta 1. Recuerden la ecuación 2, que era el momento nominal, igual a 0,85 de F'C por B por A por D menos A sobre 2. Si ahí reemplazamos A por su valor 1,18 de Q por D, o sea, por la ecuación 18, nos quedaría este paso intermedio, de donde obtenemos la ecuación 20, marcada acá con color, para el momento nominal. Recordando que la resistencia requerida de diseño es menor, tiene que ser menor o igual que el factor de reducción por la resistencia nominal, o en otras palabras, el factor por el momento nominal mayor o igual que el MU, que la resistencia requerida de diseño. Entonces, podemos trabajar con las ecuaciones 18 y 20 en función de Q, en vez de trabajar con las ecuaciones 1 y 2 que habíamos planteado al principio de este desarrollo. O sea, la ecuación 1 era el equilibrio de fuerza, recuerden, y la ecuación 2 venía del equilibrio de momento. Entonces es equivalente trabajar con las ecuaciones marcadas acá con color, 18 y 20, en vez de trabajar con las 1 y 2, ya que están deducidas las 18 y 20 a partir de las anteriores. Y eso es válido para la sección rectangular. Ahora veamos qué pasa si la sección se comporta como una T, o sea, si es una sección T o doble T. Entonces, como ya habíamos hecho el planteo antes, el momento nominal, o el análisis en general, lo dividimos en dos partes, a esa sección T comprimida, y aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, el momento nominal lo podemos dividir en una parte que absorbe las alas y una parte que absorbe el alma. Recuerden el esquema. El esquema era este, entonces siempre dividíamos una parte que absorbe el alma, que tiene acá un tipo de rayado, y otra parte que absorben las alas. Bien, entonces siguiendo la misma idea, lo descomponemos al momento nominal en esas dos contribuciones. Entonces el del alma es fácil de conocer porque es el momento en una sección rectangular que se puede expresar en función de Q del alma. O sea, así como acá teníamos las expresiones del momento nominal para el valor
valor general del momento nominal por una sección rectangular, bueno, esa misma ecuación la podemos aplicar para el momento nominal en el alma. Entonces, usando las ecuaciones 8, 9, 11 y 20, la 8 era la fuerza que se desarrolla en el ala, fíjense, 0,85 de F'C por B menos BW y por HF, que es la altura del eje en el ala. La 2 era la parte de la fuerza que se desarrolla en el alma, 0,85 de F'C por BW por A. Perdón, F es el espesor del ala y A es la altura del bloque rectangular que corta a la alma. La expresión del momento nominal para la sección rectangular dada por la ecuación 11, que era la suma de las dos contribuciones, la del ala y la del alma, y la expresión 20 que hemos visto recién, que es el momento nominal expresado en función del índice de armado, Q. Entonces, reemplazando en la expresión 11, reemplazando la 8 y la 9, donde dice Tn del ala, pongo esto, pongo la ecuación 8, y donde dice Tn del alma, pongo la ecuación 9, y teniendo en cuenta la 20, que para el momento nominal en el alma, particularizando esta ecuación 20 para el alma, quedaría esta que tenemos aquí. Entonces, finalmente nos queda esta expresión 23 válida para secciones T. Luego hay que verificar que phi por momento nominal sea mayor o igual que el MU. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Simplemente es un trabajo algebraico. Bien, entonces veamos cuáles son los valores límites del índice de armado. Hemos dicho que servía para definir si la sección estaba subarmada o sobrearmada. Y se define, para comportamiento rectangular primero, se define un Q máximo de 0,30. Entonces, si el índice calculado, el índice de armado calculado es menor o igual que 0,30, por definición, podemos decir que estamos en un comportamiento subarmado, y si es mayor, en un sobrearmado. Fíjense, recuerden que Q era 0,85 de A sobre D. Decir que es Q igual a 0,30 implicaría reemplazar acá 0,30 igual a 0,85 de A sobre D, con lo que nos quedaría A igual a 0,35 de D. Es decir que, planteado de otra forma, esta condición, podemos decir que si A es menor, A, que recuerden que es la profundidad del bloque de compresión, ese bloque equivalente de compresión, ese bloque rectangular. Si A es menor que el 35% de D, ser menor que el 35% de la altura de la pieza, estamos en un comportamiento subarmado. O sea, si el eje neutro está muy arriba, estamos en un comportamiento subarmado en el momento de la rotura. Y si el eje neutro necesita bajar mucho, o sea que A es mayor de 0,35 de D, estamos en un comportamiento sobrearmado, que son los que no queremos. Los comportamientos sobrearmados queremos tratar de evitarlos para que la rotura no sea tan brusca, no sea tan frágil. Entonces, en el último caso, o sea, de comportamiento sobrearmado, la capacidad última está limitada por bloque de tensiones de compresión. No está
Eso, como digo, es lo que queremos evitar. En este caso, para determinar el momento nominal en forma conservativa, suponiendo un comportamiento rectangular, se puede plantear que phi por el momento nominal es igual a phi por 0,25 de f'C por b y por d al cuadrado. Se puede llegar a la ecuación suponiendo en la ecuación 2 que era recuerden que la ecuación 2 era el equilibrio, la tengo acá, el equilibrio de momentos, mn igual a 0,85 de f'C por b por a por d menos a sobre 2. Entonces, si en esa ecuación se supone que el valor máximo de A es aproximadamente 0,36 de D. Recuerden, acá había dicho 0,35 de D para limitar un comportamiento de otro. Entonces, si en la ecuación 2 se pone A igual a 0,36 más o menos, se llega a esta ecuación 25 del momento nominal expresado en forma conservativa. Bien, y entonces para el valor phi, para el factor de reducción, se recomienda tomar 0,70 para falla por aplastamiento por compresión para sunchos, armadura sunchada, según el CIRSOC, y 0,65 para estribos cerrados. O sea que el suncho nos da una pequeña ventaja, un pequeño sobreaviso respecto al estribo. Eso es para un comportamiento de una sección rectangular. Y si tenemos un comportamiento de una sección T, de manera análoga, si Q del alma es menor que 0,30, menor o igual que 0,30, estamos en un subarmado, y si es mayor que 0,30, en un sobrearmado. Entonces, volviendo a la ecuación 16, a la primera parte de la ecuación 16, que era esto, volviendo a la primera parte de esta ecuación, para la sección T, hacemos acá la particularización. Fíjense, la primera parte es la misma, 1 sobre b por d por f'C, y luego aparecen las dos contribuciones, la de los dos sectores de alas laterales y la parte del alma, que es el segundo término del corchete. Entonces, trabajando con esta ecuación, podemos simplificar f'C, que está afuera y adentro del corchete, y distribuir 1 sobre b por d en estos dos términos, los dos términos de la ecuación del índice Q, y nos queda esta forma de la ecuación. Habíamos dicho por la ecuación 15 que Q, el índice de armado, es 0,85 de A sobre D. Entonces lo vamos a reemplazar acá donde aparece 0,85 de A sobre D, y utilizando el límite superior del Q máximo del alma de 0,30, entonces lo vamos a reemplazar también acá, y trabajándolo algebraicamente nos va a quedar esta ecuación 28, que dice que el Q máximo en una sección T es 0,30 de B sobre BW sobre B, más 0,85 de B menos BW. Acá, fíjense, se han invertido los términos respecto a la ecuación anterior. Esta segunda parte, 0,85 de A sobre B sobre D por BW sobre B, está puesta en la parte de adelante, haciendo el reemplazo del Q máximo del alma, de Q, y la primera parte de esta ecuación está puesta en el segundo término. El primer término del segundo miembro está puesto en segundo orden aquí, en la ecuación 28.
Entonces toda esta expresión tiene que ser menor o igual que 0,30, que decíamos que es el valor límite de Q. Fíjense que si particularizamos esta ecuación para B igual a BW, o sea, si no hay alas, estamos en el caso de una sección rectangular, entonces se verifica que nos quedamos solamente con que Q máximo es igual a 0,30, que es Q máximo en la sección T, en este caso B igual a BW, y nos queda solamente el 0,30, ya que este cociente es 1, y esta parte, este término, este paréntesis se hace 0. Entonces se particulariza la expresión esta para sección rectangular. Bien, si en una viga con comportamiento T el índice de armado es mayor que el límite Q máximo T, dado por esta ecuación 28, se supone sección sobrearmada y el momento nominal se calcula de esta expresión, que es una generalización de la 25. La 25, recuerden, era esta expresión que nos limitaba el momento nominal para sección rectangular, y generalizando esa ecuación para sección T, tendríamos esta expresión 29, con una parte ubicada en la zona de el alma y una parte ubicada en las dos zonas laterales, o debida a las dos zonas laterales del ala. Luego hay que verificar también que phi por momento nominal sea mayor o igual que mu, y se puede tomar los mismos valores de phi mencionados anteriormente. Bueno, existe un paralelismo entre el valor límite del índice de armado Q en hormigón pretensado y el valor límite de la cuantía geométrica ρ en hormigón armado. Si se acuerdan ustedes de hormigón 1, para hormigón armado el reglamento limita el ρ, o sea, la cuantía geométrica, relación entre área de acero y área de hormigón, al 75% de la armadura balanceada. ¿Recuerdan qué era la rotura balanceada? Nadie se acuerda. La rotura balanceada es cuando se produce el agotamiento simultáneo de los dos materiales, hormigón y acero. Es una posición particular del eje de una posición particular de las deformaciones, tal que la deformación en la fibra de acero y en la fibra de hormigón producen el agotamiento simultáneo de ambos materiales. Entonces, el reglamento limita el valor de la cuantía al 75% de la armadura que se necesita en ese caso de rotura balanceada. O sea que el ρ máximo es igual a 0,75 del ρ sub b, según el reglamento, y multiplicando esta condición por Fi, la tensión en el acero no teso, influencia sobre F'C, la tensión en el hormigón, la podemos expresar de esta forma. Q máximo es 0,75 de ρ sub b por Fi sobre F'C, y toda esta parte es, podemos llamar que Q sub b. O sea, es otra forma de expresar la condición del índice de armado. Calculando entonces el ρ sub b, que es la cuantía para rotura balanceada, y para diferentes valores de Fi sobre Fc, F'C, resulta que Q máximo es aproximadamente igual a 0,30. Por lo tanto, este valor no solo es aplicable en hormigón pesado, sino también
en hormigón armado y hormigón pretensado parcial. Y es un parámetro unificador que representa la ventaja de permanecer invariable para distintos valores de FI sobre F'C. Bueno, acá uno se pierde un poco en esta ecuación, pero a ver, lo importante es tener claro que hay que definir un índice, se define un índice, y un índice de armado, de refuerzo, y ese índice nos sirve después para saber si estamos en zona subarmada o sobrearmada. Porque lo que queremos siempre es estar en zona subarmada. Otra aplicación del índice es estimar la cuantía límite de flexión, el Q mínimo. Límite de armado de los elementos solicitados a flexión. Esto está sacado del artículo 18.8 del CISOC 201. Acá dice página 397, pero hay versiones donde esto está en otra página. Lo que sí coincide es el artículo citado, el 18.8. Entonces, en el 18.8.2 del CISOC dice que la cantidad total de armadura tesa y no tesa debe ser la adecuada para desarrollar carga mayorada, igual como mínimo a 1,2 veces la carga de fisuración determinada en base al módulo de rotura FR. ¿Entienden qué quiere decir esto? Fíjense, la cantidad total de armadura tesa y no tesa debe ser la adecuada para desarrollar una carga mayorada, o sea, para alcanzar una carga mayorada que sea un 20% superior a la carga de fisuración, determinada en base a el módulo de rotura, que es la FR, es 0,7 de F'C, es el módulo de rotura de la resistencia a la tracción por flexión. ¿Qué quiere hacer con este reglamento? Quiere garantizar que la pieza no colapse apenas fisura, sino que tenga un margen de al menos una armadura capaz de soportar al menos 1,2 veces la carga de fisuración. Ya que si yo no garantizo esto, cuando la pieza fisure, inmediatamente colapsa porque, imaginen que tengo muy poca armadura, de tal forma que no puedo garantizar que la cantidad total de armaduras alcance a la carga de fisuración. Entonces, una vez que fisure el hormigón, la armadura inmediatamente va a agotarse y la pieza va a colapsar. Por eso el reglamento me pide que coloque una armadura que supere en un 20% la carga de fisuración. Hay unas excepciones para eso, y las excepciones son losas armadas en dos direcciones, postesadas sin adherencia, y elementos solicitados a flexión en los cuales los valores límites de sus resistencias al corte y a flexión sean como mínimo el doble de los valores requeridos. O sea, si yo tengo valores requeridos en solicitación, en otras palabras, muy bajas, que estén lejos de la resistencia a fisuración de la pieza, son elementos solicitados a flexión, donde tanto la resistencia a flexión como la de corte sean muy bajas, entonces también puedo no tener en cuenta esa prescripción. Pero si no estoy en esos casos, tengo que cumplir que phi por el MU sea mayor o igual que 1,2 veces el momento de fisuración. Bien, suponiendo que estamos en un comportamiento rectangular,
según lo que hemos visto en la ecuación 20, que era la relación entre el momento nominal y el índice de armado Q, podemos escribir esta ecuación 30, reescribirla, particularizando para el momento nominal igual al momento de fisuración. Entonces nos quedaría 1,2 por esta expresión 20, que es lo que tenemos aquí, y luego el momento de fisuración se define de esta forma, donde esta primera parte está relacionada con la capacidad que le otorga el pretensado, y esta segunda parte es la capacidad que tiene el hormigón. Recuerden que el momento de fisuración de una pieza de hormigón, lo he puesto acá chiquito para que se acuerden, es la FR, que es la tensión de rotura la tensión de tracción por flexión, por IG, que es el momento de inercia de la pieza, dividido en IT, que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra traccionada. Y sobre momento de inercia sobre distancia de la fibra más alejada es el W, en este caso el W1 de la ecuación que estamos mostrando aquí. Entonces, reemplazando la ecuación 30, que era la que hemos mostrado acá arriba, reemplazando en 30, resulta la ecuación cuadrática en Q, con dos raíces positivas, la menor del valor mínimo requerido para Q. O sea, la solución de esta ecuación cuadrática en Q tiene esta forma, mostrada en 31, para la menor de las raíces. Bueno, esto es un desarrollo largo, que acá se han colocado el resultado, donde el valor de lambda está expresado aquí, y para hormigón pretensado parcial, el valor de D sub P, que es la profundidad de la armadura tesa, debe ser reemplazado por D como primera aproximación. D era la resultante de todas las armaduras, y puede tomarse como primera aproximación el centro de gravedad de las dos armaduras, el punto medio entre D sub P y D sub S, armadura tesa y armadura no tesa. En la mayoría de los casos, las secciones T subarmada tienen un comportamiento último como secciones rectangulares, por lo cual la ecuación 31 puede aplicarse tanto a secciones rectangulares como T. Bueno, en la práctica no vamos a usar esta expresión para determinar la armadura mínima, la cuantía límite de flexión, la mínima, sino que vamos a usar alguna expresión simplificada, ya la van a ver luego. Bien, entonces esto es acá termina la clase teórica de hoy, muy breve, porque no quiero avanzar más, no quiero empezar el otro tema y dejarlo a la mitad. Vamos a hacer una pausa ahora. Y no sé si tienen alguna pregunta. Van a continuar a las 10 aproximadamente con el que hacen. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Qué les parece la parte de... Ingeniero. Sí. Perdón, a mí me quedó una pequeña duda cuando volví a ver ahora cuando lo presentó. Sí. Cuando dice encontrar los momentos MU de forma conservativa, sí. Eso no tiene relación con las fuerzas conservativas, ¿verdad? Sino como que no. encontramos MU
con un criterio Haciendo una conservativo. haciendo una simplificación, claro que esté del lado de la seguridad. A eso se Bien, refiere. bien, bien, gracias. No me quedaba muy claro. Bien. Bueno, la parte... Ingeniero, ¿qué yo le- tengo una Sí, duda. sí, dígame. Cuando nombra eso que la armadura no pesa de tracción, no fluye o fluye, Sí. ¿a qué se refiere con eso? Que, ¿El valor sí. puede variar o en sí la armadura? No, vamos a ver el esquema. Recuerden que estamos trabajando con un esquema de este tipo, en donde nosotros estamos suponiendo que en el momento de rotura vamos a tener un cierto plano de deformación tal que la armadura inferior, en el caso de este esquema, que es la armadura no tesa, podemos decir que llega a su valor de fluencia. Pero como esta fibra superior no sabemos cuál va a ser su desarrollo en el instante de rotura. Entonces no es seguro que en el momento de rotura la armadura superior, que acá no está mostrada, no sé si tengo un gráfico después, no, pero bueno, imaginemos la armadura de compresión que está por acá, ¿no? No es seguro que yo alcance el valor de fluencia en esa armadura, ¿no? O sea que yo voy a ir, recuerden que en la pieza pretensada voy a pasar voy a ir incrementando las deformaciones, de forma que por las condiciones que planteo, que yo quiero una rotura subarmada. La rotura subarmada implica que el eje neutro está suficientemente alto. Pero si el eje neutro está muy alto, puede ser que no se desarrolle toda la deformación en la armadura superior. Eso es lo mismo que pasa en hormigón armado. En hormigón armado también, cuando uso armadura de compresión, no se puede garantizar que la armadura de compresión llegue a la fluencia. En cambio, en la armadura de tracción sí. Si ustedes recuerdan los estados de equilibrio supuesto en el hormigón armado, así como hablaba de rotura balanceada, hay uno de los estados que supone que ambas armaduras llegan a tracción máxima, o sea, fluencia simultánea. Pero hay otros estados en los que no, llega solamente la armadura inferior. Se refiere a eso, un poco, son criterios que ya, iguales a los de hormigón armado, digamos, ¿ah? No se puede garantizar por la combinación de estos dos materiales que ambas armaduras lleguen a la fluencia. Porque puede que el agotamiento se produzca antes que esa armadura superior llegue a fluencia. Bueno, les quería preguntar qué les resulta más llevable, más pasable, la parte de puente o la parte pretensado, ¿qué les gusta más? Puentes. La parte puentes. Y el resto. Sí, igual creo que esta parte por ahora, capaz que es sencilla, pero por ahora como muy matemática, muchas demostraciones, pero no la veo tan difícil tampoco. Así es. Sí, así es, la parte de puente, como es mucho de imágenes, entonces como más entretenido, ¿no? Y acá se vuelven las ecuaciones y se hace un poquito más pesado. Pero sí, no son difíciles, las ecuaciones son prácticamente las mismas que en hormigón 1 con algún avance más, algún pequeño avance más. Bueno, ustedes tienen exposiciones grupales hoy, entonces hemos quedado de acuerdo con el ingeniero Kassen que
y van a empezar antes, va a empezar a las 10. Así que hacemos una pausa ahora, y siguen a las 10, ¿no? Termino temprano. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. ingeniero, Bueno, ingeniero, gracias. hasta luego.